Hola chicos, espero todos ustedes se encuentren muy bien. Los saluda su profesor Diego Martínez. El día de hoy continuaremos con el curso de Introducción a las Ciencias Sociales con el tema de Interpretaciones Científicas, su evolución en las ciencias sociales. Las interpretaciones científicas son un tema de importancia dentro del estudio de las ciencias sociales, ya que nos presentan las ideas sociales con relación a la ciencia, enfocadas en la manera de obtener el conocimiento en la sociedad. A lo largo de la historia ha existido distintas interpretaciones científicas. Estas son el positivismo y el materialismo histórico. En este video solamente analizaremos lo que son estas dos interpretaciones científicas. La siguiente clase revisaremos otros tres tipos de interpretaciones, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en estas. Al haber revisado, después de esta cuestión de la revolución científica y de la ilustración y todos los cambios que se dieron socialmente, pues se dan estos tipos de interpretaciones científicas de cómo nosotros podemos obtener conocimiento, ese conocimiento basados en la ciencia y en el método científico. El primer interpretación que vamos a revisar es el positivismo. ¿A qué se refiere la cuestión del positivismo? El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que éste solo puede surgir de la afirmación de la hipótesis a través del método científico, es decir, todo el conocimiento debe de estar respaldado por la experiencia. Este es uno de los puntos claves para los positivistas. No puede haber otra forma de conocimiento. Ellos ya no interpretan la realidad del mundo o la realidad de la naturaleza mediante creencias o ideologías. Ellos ya se basan forzosamente mediante la experimentación. Debe de hacer algo que se maneje mediante una hipótesis, que este conocimiento sea verificado forzosamente. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Fue popularizado por Auguste Comte y John Stuart. Auguste Comte es uno de los representantes más importantes del positivismo. El positivismo se caracteriza por rechazar aquellas nociones que no han sido comprobadas. Ya si no es comprobado, para el positivismo no es real. Los hechos empíricos son la base fundamental de conocimiento. Ustedes ya habían revisado cómo se obtienen los conocimientos empíricos. Estos conocimientos empíricos son en base a lo que realizamos, a lo que nosotros podemos realizar forzosamente. La intuición y la metafísica no son conocimientos valorados. Recuerden que esta cuestión de la intuición son cuestiones que nuestro cuerpo cree que puedan suceder, pero al final pues no lo toman los positivistas porque es como algún tipo de ideología. Trata de respaldar todo el conocimiento en el método científico. Es importante este método científico que ustedes ya lo conocen y mediante este deben de comprobar si algo es real o no lo es. El método científico se debe utilizar en todo tipo de investigación, en toda la cuestión que en cualquier estudio se puede utilizar el método científico. El conocimiento que se obtiene debe de ser objetivo y las pruebas documentadas son las importantes, no son interpretaciones. Las principales exponentes de este movimiento, Henry de Saint-Simon, como lo menciono, para mí el más representativo, Auguste Comte y John Stuart. Por otra parte, también una de de estos métodos de cómo se obtiene la información, el conocimiento científico, es el materialismo histórico. Este ya lo hemos revisado o lo hemos mencionado algunas veces en clase. El materialismo histórico dice que los cambios históricos y culturales son resultado de las condiciones materiales de la vida y de la lucha de clases. Ese término es súper importante, la lucha de clases. Y ahorita vamos a hablar de quién es ese representante que dio toda esa clasificación y esos términos.
De esta manera se plantea que el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Esto implica que los modos de producción determinan y condicionan los procesos políticos, sociales y culturales. Esta cuestión también es muy importante. La actividad económica. El materialismo histórico es muy importante. ¿Por qué? Porque nos menciona que esa relación que tenemos como sociedad, lo esencial es su actividad económica. Nosotros, mediante estos modos de producción, de cómo producimos las mercancías que nosotros utilizamos para sobrevivir, es la forma de cómo nos relacionamos y cómo se va a evolucionar en toda esta sociedad. Esta ideología surgió durante el siglo XX y fue expuesta por Carlos Marx, el mayor representante de esta teoría del materialismo histórico. Él es el que fundamenta este tipo de conceptos como la lucha de clases, como la explotación del hombre por el hombre, como la cuestión de la división del trabajo. Nos menciona que la actividad económica es uno de los puntos esenciales para que se pueda entender la realidad histórica de las cosas o de la sociedad. El materialismo histórico se caracteriza por plantear a la economía como base de la historia social. Como lo mencioné, la economía para Carlos Marx es lo más importante. Sus modelos o sus modos de producción que él menciona comienzan desde un modo de producción, el comunismo primitivo. Después pasa un esclavismo que desde ahí comienza la explotación del hombre por el hombre. Después sigue el feudalismo, el capitalismo, que es en el que nos encontramos en este momento y que para él nunca ha dejado de existir la explotación del hombre por el hombre. La figura de la propiedad privada que él menciona, que es por eso que se da la explotación del hombre por el hombre, es muy importante, ya que esa figura de la propiedad privada para él es algo que vino a deteriorar mucho la vida social del ser humano. Partir de ideas que los valores y la cultura de una sociedad está determinada por un modelo de producción. Como les menciono, los modelos de producción es lo que determina esta cuestión de la cultura de una sociedad. Comprender que los cambios socioeconómicos no dependen de un individuo, sino de una sociedad completa. Esto es lo que también, cuestión socioeconómica, una sola persona no puede hacer un cambio. Debe de hacerse un cambio total dentro de una sociedad. Plantear que la transformación de cualquier sociedad es consecuencia únicamente de la fuerza de producción. Esta fuerza de producción de cómo nosotros producimos esas mercancías para poder sobrevivir es uno de los puntos esenciales para la cuestión del materialismo histórico. Y basa la evolución de una sociedad en la estructura conformada por las fuerzas productivas, los modos y relaciones de producción, la superestructura, que está conformada por las instituciones y el cuerpo de regulaciones legales e ideológicas que expresan el espíritu social, siendo estos el Estado, la religión, las leyes, etcétera. Para Carlos Marx mencionaba que toda esta economía, además de que una parte importante pues es la fuerza productiva de los hombres, pues también cuenta con una estructura y una superestructura, la cual la estructura pues es todos aquellos elementos que facilitan toda esta cuestión de la producción de mercancías. Y la superestructura son todas aquellas ideologías que tenemos desde la religión, desde nuestras leyes, la creación del Estado, todo esto interviene para que la sociedad se pueda establecer en un modo de producción determinado en cierto tiempo o en cierta época. Como les mencionaba, los principales exponentes fueron Carlos Marx, que es el mayor representante de todo esto, y Federico Engels,
que se menciona que lo apoyó totalmente. Carlos Marx pues era el pensador más sobresaliente, mientras Federico Engels era pues aquella persona que se menciona que lo apoyaba en la cuestión del recurso económico, toda esta cuestión para que él pudiera escribir sus teorías. Eh, es una de las teorías más sobresalientes que todavía en nuestros tiempos se maneja muchísimo, esta cuestión de poder llegar a un socialismo. Eh, es muy importante todas estas cuestiones que mencionaban las teorías de Carlos Marx, las vamos a revisar un poco más a fondo. Por eso es que me gustaría que ustedes revisaran o investigaran un poquito más sobre estos dos temas para que pudieran mencionarlo en clase. Vale, chicos, revisen su Classroom, ahí les voy a dejar su actividad y pues gracias por su atención, nos vemos, hasta luego.